Pero notamos en el libro de Jueces, es el segundo libro histórico. ¿Quién sabe cuántos libros históricos tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento? ¿Dos? No. Dos. Muy bien, la maestra de escuela dominical. 12, se ganó el alfajor. 12 libros históricos. El primero, ¿cuál es? Josué. El que le sigue, ¿cuál es? Jueces. Es en el libro donde vamos a estar ahora. Ya en este tiempo avanzada la historia, con los planes que Dios está teniendo con su pueblo Israel, ya Dios los había librado de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, ya habían pasado por los 40 años en el desierto, ya pasó el mando a Josué para conquistar la tierra prometida, ya conquistaron todo el territorio. En lo que iba a ser el contorno, lo que iba a ser la nación de Israel, ya había sido distribuida la tierra, ya cada uno se había ido a vivir a su lugar, pero dice que Dios no permitió que todos los lugares fueran conquistados. ¿Por qué? ¿Por qué no permitió Dios que todos estos lugares fueran echados de su contorno totalmente para probar a su pueblo? Si iban a guardar o no sus mandamientos, si van a escuchar o no a la palabra de Dios. Y saltamos al último capítulo de Josué. Si usted hace una lectura y un panorama, Josué les dice este pasaje que todos conocemos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, a nuestro Dios. Ustedes, si quieren servir a los dioses que estaban en Egipto, sírvanlo, o a los que sirvieron vuestros padres estando en el desierto, o a los que están en esta tierra en cuyo lugar están habitando. ¿Quieren servir a esos dioses? Sírvanlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí el pueblo hizo pacto, se comprometió con Josué, con Dios. ¿En qué? En que iban a servir a Dios y adorar solamente a Dios. Y dice que todo el tiempo que vivió Josué, y que vivieron los de la temporada, o sea, la generación de Josué, el pueblo de Israel no se apartó de servir a Dios, de adorar a Dios. Pero algo pasó, que la siguiente generación ya no conocía a Dios. Alguna información, algo por ahí se perdió, o algo no se comunicó bien, o qué fue lo que pasó, pero el pueblo dejó de adorar y de comprometerse con Dios y de obedecer a la palabra de Dios. Cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, vamos a ver hoy día, Dios actúa cuando el corazón se aparta de su palabra. Dios va a actuar cuando uno de sus hijos, ¿sí?, se apartan de su palabra. Lo importante que debe haber en nuestra vida es la palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo, más allá de todo lo que pueda pasar en tu vida, más allá de todos tus pensamientos o de todas tus excusas, lo que debe prevalecer en tu vida es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque vemos, si prestaron atención a la lectura que tuvimos en el capítulo 1 de Jueces, el pueblo dice que Dios les dijo de que terminaran de echar a todos los que estaban en sus contornos, y dice que Dios habló ¿a cuál tribu habló primero? A la tribu de Judá. Muy bien. Y Judá dice que hizo lo que Dios quería, obedeció a la palabra de Dios, y Dios le bendijo para echar a todos, casi todos los que estaban en su contorno. Le pidió ayuda a otro hermano suyo, a otra tribu, para poder echar de sus contornos a todos sus enemigos. Y los echó, obedeció a la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron todos los otros? Dice que cuando Israel se sintió fuerte, los hizo a todos los otros que no se querían ir y que querían habitar junto con ellos, los hizo tributarios. Vieron que aparece esa palabra un montón en el capítulo 1. Los hizo tributarios, y los hizo tributarios, y les hizo pagar impuestos. Les cobró alquiler, ¿no? Ahora ya que conquistamos, que somos fuertes, te cobro ¿no te queréis? Bueno, no te da problema, te cobro el alquiler.
cuando la voluntad de Dios era: sáquenselos de encima, aléjense, porque va a pasar de que van a terminar adorando a sus dioses, va a pasar de que se van a volcar a la idolatría, va a pasar de que sus hijos se van a terminar juntando con estos pueblos paganos y van a dejar de adorar a Dios, van a terminar desobedeciendo a la voluntad de Dios. Y Dios les dio sentencia y les dijo que si se apartaban de su voluntad, Dios debería dar castigo. Esta es la parte que nadie quiere oír de los atributos de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. ¿Es verdad? Es verdad. Dios es un Dios paciente, ¿sí o no? Lea el libro de Jueces, examínese a su vida y va a notar la paciencia y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dice que su misericordia se renueva cada día, todos los días, para nosotros. Y miramos el libro de Jueces y es una continuidad de los mismos problemas, los mismos pecados, la misma secuencia una y otra vez. Pero miramos que cuando Dios va a actuar, cuando nuestro corazón se aparta de su palabra. ¿Eres un hijo de Dios? Esto es lo primero que debes identificar. Si eres un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios, necesitas primeramente aceptar a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Pero Dios, cuando sus hijos se apartan de su palabra, de las instrucciones que Dios ya le ha dado, ya el pueblo de Israel ha pasado por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. Ya ha pasado por esto, ya Dios los ha librado de la esclavitud del pecado para servir a Dios, para adorar a Dios. Ya Dios los ha instruido con su ley, con sus mandamientos, con sus decretos, para que sea una nación apartada de todas las otras, distintas, para que el mundo entero conozca de que esta nación no hay como esta, que tenga un Dios tan cercano y con las leyes que Dios les ha dado a ellos, y que sean luz a las naciones. Ya han tenido la instrucción de parte de Dios en el monte Sinaí. Y cuando miramos todas estas cosas, ya hay mucho conocimiento en el pueblo de Israel para poder poner por obra en su vida, pero el pueblo de Israel se apartó para no obedecer a Dios. Miramos en Jueces capítulo 6, en el versículo 1. ¿Qué es lo que dice el versículo 1 de nuestras Biblias? Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo Jehová? Bueno, está bien, ya se vienen portando mal, son un pueblo medio rebelde, se la vamos a perdonar. Y Jehová los entregó, dice, en las manos ¿de quién? De Madián. Y no por poco tiempo, sino por 7 años. 7 años de esclavitud, 7 años de opresión. Porque nos relata este pasaje, este capítulo 6, que el mismo pueblo de Madián los invadía en el tiempo de la cosecha, los dejaban sembrar, los dejaban que trabajaran la tierra, pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha venían y se comían y se robaban todo lo que había en la tierra. Fíjense el versículo 2, y la mano de Madián, ¿qué era lo que pasaba? Prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué es lo que podemos esperar cuando nos apartamos de la palabra de Dios? Que Dios tiene que disciplinarnos. Esta es la parte que nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar un mensaje de que Dios va a disciplinar la desobediencia. Porque todos queremos su misericordia, sus bendiciones, sus promesas cumplidas, su amor eterno, y están todos esos atributos de Dios. Dios es amor, y como un padre a un hijo a quien ama, dice que Dios castiga a todo aquel que toma ¿por quién? Por hijo. ¿Eres un hijo de Dios? Cuando te apartes de obedecer a la palabra de Dios, ¿qué podés estar esperando de parte de Dios? Disciplina. Y en este momento Dios está queriendo ser realmente el rey
en su pueblo, aquel que dirija su pueblo. Pero el pueblo fácilmente se apartaba de obedecer a la voz de Dios. Fíjense lo que nos dice el mismo capítulo 6, en el versículo 10. ¿Cuál era el problema? Dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis, ¿qué? Obedecido a mí vos. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? No haber obedecido a la voz de Dios. En vez de alejarse del pecado, alejarse y obedecer al mandamiento de Dios, terminaron dejando toda esta gente que eran de pueblos paganos, sus enemigos, y los dejaron en su tierra, que habitaran junto con ellos, y los hicieron, dice encima, y Señor, pero encima que le hacemos, tenemos ganancia, te cae mal lo que estamos haciendo. Miramos la palabra de Dios y Dios está preparando a su pueblo una vez más para poder redimirlo, para poder moverle el piso, ¿sí? Dios va a mover el piso, Dios va a traer castigo. ¿Para qué va a traer? ¿Por qué Dios va a disciplinarnos? ¿Saben para qué? Para que clamemos a Él, para que nos demos cuenta de que es Dios el que está dando disciplina. Una cosa es tener una prueba en nuestra vida, ¿sí? Un momento de dificultad, y esto es algo que debemos orar a Dios y determinar si es una prueba de Dios, ¿sí? Todos podemos pasar por pruebas, o es una disciplina de Dios. Es Dios el que nos va a disciplinar. Dios es el que conoce tu corazón y el mío, ¿sí o no? No te podés escapar. No me puedo escapar del juicio de Dios. Él es el que ve mi corazón y sabe mis pensamientos y mis intenciones y lo que estoy haciendo. Aunque nadie se dé cuenta, Dios sabe lo que estoy haciendo y lo que usted también está haciendo. Ahora, cuando nos apartamos, ¿por qué Dios trae disciplina a su pueblo? Porque se apartó de la obediencia a su palabra. De lo que conocía de la palabra de Dios, se apartó. Un detalle nomás. El pueblo de Israel tenía esta parte nomás, ¿sí? En este tiempo. ¿Cuánto tiene usted del conocimiento de la palabra de Dios? Todo, ¿no? Es un poquito más responsable ahora, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Solo para poner un poco más de presión en el asunto. Somos responsables de lo que Dios nos ha mandado a hacer. De lo que conocemos de su palabra. Somos responsables. Y un corazón que se aparta de Dios deja la palabra. Y miramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Le voy a pedir a Leandro que me ayude con esta lectura. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gracias. Cuando miramos en este pasaje, solamente en este Deuteronomio capítulo 8, Dios les habla a su pueblo un montón de veces y les dice, tengan cuidado de que cuando entren a la tierra prometida, no terminen dejando de lado mi palabra y se olviden de mí, porque el día que se olviden de mí va a haber castigo, no va a haber bendición. Los voy a introducir a una tierra de bendición. A este lugar yo los quiero llevar. Pero deben seguir y obedecer mis mandamientos, deben seguir mi palabra, mi voluntad en sus vidas. Y en capítulo 8 nos dice en este versículo 3, y te afligió y te hizo tener, ¿qué dice?
hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. O sea, que ni estaba en el pensamiento de los hijos de Israel en este momento. Comida que no conocías tú, ni tu padre, ni tus padres la habían conocido. ¿Pero por qué? ¿Para qué todo esto, todo este asunto? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No solamente de estas cosas materiales en las cuales por ahí determinamos mucho tiempo y sacrificio en nuestra vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Realmente lo que te va a dar vida va a ser la misma palabra de Dios. Lo que te va a traer bendición a tu vida es la misma palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos desviamos y nos apartamos? Cuando dejamos de obedecer a la voluntad de Dios. Dios tiene que traer disciplina. Dios tiene que traer castigo a nuestra vida. ¿Para qué? Para que le busquemos. Para que entendamos que necesitamos su palabra, que necesitamos realmente su bendición, su ayuda. Fíjense en este momento en el pueblo de Israel, cuando Dios los introduce y les dice, ustedes van a conquistar este pueblo, dice, pero los otros pueblos son más fuertes que ustedes. Pero no teman, yo estoy con ustedes. Y ahí puede leer en Josué capítulo 1, cómo Dios habla con Josué y les dice, toda mi ley, toda mi palabra, no te apartes de ella, de día y de noche vas a meditar en ella, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y después conocemos el capítulo 1, versículo 9, ¿no? Todos lo sabemos de memoria. ¿Cómo empieza el versículo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero el versículo 8 dice, en este libro meditarás de día y de noche. Y no te vas a apartar ni a izquierda ni a derecha, sino que vas a hacer cumplidamente mi voluntad, dice Dios. Entonces ahí aparece el versículo 9. Mira que te mando, esforzate, sé valiente en obedecer y en cumplir mi voluntad para tu vida. Y ahí yo voy a estar contigo. Ahora, cuando miramos en este Jueces capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, nos habla de que el pueblo de Israel se había apartado de la voluntad de Dios. Se había apartado y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó. Dios permitió, los disciplinó por medio de Madián, dice, en las manos de Madián por 7 años. Fíjense cómo perdieron este tiempo los hijos de Dios, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por desobediencia. Ahora, un detalle. En este momento que los entregó por 7 años, ¿clamaron enseguida? Fíjense que el versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. O sea que trataron de seguir adelante. ¿Clamaron ahí? Se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos, ya subían 3 pueblos, y acampando contra ellos, ¿qué hacían? Destruían los frutos de la tierra. ¿Clamaron ahí? No, hasta ahora no. Dice, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Clamaron? Tampoco. Fíjense cómo venían perdiéndolo todo, pero no clamaban a Dios. Entonces Dios no puede actuar a favor de ellos, porque el ciclo de Jueces es, el pueblo peca, Dios manda juicio, luego el pueblo clama a Dios, luego Dios manda un juez, un libertador, y luego hay un tiempo de paz mientras vive el juez. Muere el juez y vuelve la misma historia, la misma secuencia, todo el tiempo lo mismo. ¿Por qué? Porque se apartaban rápidamente de la obediencia a la palabra de Dios. No tomaban a Dios, no tomaban en cuenta la palabra de Dios, ni tampoco, y también en este mismo capítulo 6, 7 y 8
que es la vida de Gedeón. Dios está preparando, va a preparar a su siervo para librar a su pueblo. Pero en estos capítulos encontramos también de que el pueblo quería ser rey a Gedeón, cuando Gedeón libera a su pueblo. Y Gedeón dice, no, están locos ustedes, yo no voy a hacer, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ninguno vamos a estar sirviendo, ninguno vamos a estar siendo reyes en el pueblo de Israel. Y al final de Jueces termina pasando eso. Danos un rey, le dicen a Samuel. Y Dios les dice, ¿qué le dice? Dáselo al rey que te piden, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Queriendo un rey, una persona, en vez de que Dios sea el que gobierne, el que reine en su pueblo. ¿A través de qué? De su palabra. Y hoy día podemos pensar en estas cosas. ¿La palabra de Dios gobierna en nuestras vidas, sí o no? ¿O Dios tiene que estar dándonos, ¿sí?, disciplinándonos para que lleguemos a clamar a Él? Muchos se quejan de qué mal la están pasando y qué mal están, pero no claman a Dios. El pueblo de Israel estaba en una gran necesidad, en una gran aflicción. Dios permitió a Madián y a estos otros pueblos que los saquearan completamente, sembraban, trabajaban la tierra, su propia tierra que Dios les había dado. Y cuando era el tiempo de la cosecha, venían todos estos pueblos innumerables, incontables en número, y traían sus animales, se asentaban, le comían todo lo que tenían y se llevaban todo, lo mejorcito se lo llevaban todo. No les dejaban, qué pobreza que dejaban en Israel. Fíjense la necesidad que padeció Israel, y el problema no era Madián, no eran los invasores. Como se dice, el problema no es el problema. ¿El problema cuál era? El dejar de lado la obediencia a la palabra de Dios. Eso es tu vida, dice Dios. Esa es tu verdadera vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. ¿Es así en tu vida? Evalúa qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida. No seas como este pueblo que dejó, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Quedó registrado por la eternidad. Hicieron lo malo. ¿Nos equivocamos nosotros, sí o no? No, jamás. Sí, nos equivocamos. Normalmente nos vamos a equivocar. Pero la pregunta es, ¿volvemos a la obediencia a la palabra de Dios? ¿O renegamos como el pueblo de Israel, sufriendo pérdidas, pasando necesidades? La obra de nuestras manos se termina derribando. 7 años perdiendo el tiempo, en vez de adorar y alabar a Dios y darle la gloria que solamente Dios merece, y disfrutar de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Dios tiene que estar disciplinando a su pueblo, porque es un pueblo que se apartó. Y si Dios no lo disciplina, no se van a volver. Adoraban a un dios, Baal y Acera. ¿Saben qué eran estos dioses? Dioses que eran para la fertilidad de la tierra. Qué raro que Dios permitió que le saquearan la tierra. Que no haya ni animales, que le saquen los animales y los frutos de la tierra se los lleven todo. Baal, un dios que era para la prosperidad y la fertilidad en la tierra. ¿Y cómo lo adoraban estos dioses falsos? Lo adoraban con sacrificios, lo adoraban con prostitución sagrada, como le dicen. Acera, lo mismo, tal cual lo mismo, mismos sacrificios. Diosa de la fertilidad. Y Dios dice, no te harás imagen, no te harás dioses, no te inclinarás a ellos ni los vas a adorar. Y el pueblo de Israel iba tras estos dioses. ¿Por qué? Porque ya desde terminando la vida de Josué, el pueblo de Israel se apartó de la obediencia a su palabra. Evalúa entonces qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida. Isaías 59, versículo 2. Del 1 al 4 te voy a pedir que lo leas, por favor. Isaías, capítulo 59, versículo 1 al 4.
He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronunciarán mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y dan a luz iniquidad. Confían, dice el versículo 4, confían en vanidad, en algo que no es verdadero, y hablan vanidades, conciben trabajo y dan a luz iniquidad, pecado. El versículo 2 de este capítulo 59 dice, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿El pecado qué es lo que hace con nosotros y nuestro Dios? Hay una separación, una división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de su rostro de vosotros para no oír. Fíjense lo que hace, lo que causa el pecado. Mientras continuamos en el pecado, uno puede seguir continuando en el pecado y puede pedirle lo que quiera a Dios. Y Dios no va a responder. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un verdadero cambio, nos damos cuenta de que nuestras iniquidades han hecho esta división y nos volvemos a Dios, entonces sí, si nos examinamos a nosotros mismos, debemos estar examinándonos y ver si la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Y cuando miramos en este pasaje, vamos a volver a Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Entonces un corazón que se aparta de Dios deja la palabra de lado. Un corazón que se aparta de Dios sufre entonces consecuencias. En el versículo 2 nos dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y versículo 5, fíjense, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para, ¿qué? Devastarla. Versículo 5 al final. Versículo 6. E Israel era en gran manera empobrecido por los madianitas. Y ahí empieza. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y la pregunta, cuando yo leía este pasaje hasta este versículo, yo del capítulo 6, del versículo 1 hasta el 5, pasaron un montón de cosas. Vaya a saber cuánto tiempo dentro de los 7 años, cuánto tiempo pasó hasta que el pueblo de Israel clamó. Pero ¿cuántas cosas deben pasar en nuestra vida para que clamemos a Dios? Porque ahí es donde Dios puede entrar. Ahora sí, te estás notando la necesidad de Dios en tu vida. Entonces ahí sí puedo actuar. Y fíjense en el versículo 7, y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, Jehová ¿qué hizo? Envió un varón profeta a los hijos de Israel. Cuando un corazón se aparta de Dios, necesita ser confrontado. Dios no envió la solución. Envió un profeta, un siervo de Dios, para confrontar al pueblo de Israel con su pecado. Fíjense lo que nos dice el versículo 8. Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios. ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones tuvieron el pueblo de Israel por medio de Dios? Los planes que Dios tenía con su pueblo. Dice, yo os libré, versículo 9, de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron.
a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero el problema de Israel, ¿cuál fue? Mas no habéis obedecido a mi voz. El profeta trajo su palabra y el pueblo necesitaba ser confrontado con la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Voy a pedir a Leandro, por favor, que lo lea. Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias. Cuando te das cuenta que es Dios el que está corrigiendo, ¿reconoces la disciplina? Pues si no reconocemos que es Dios el que está haciendo esto, y pobrecito yo que estamos confundiendo las cosas, no estamos reconociendo que es Dios el que está dando la disciplina como llamados de atención para volvernos a Él, para clamar a Dios, para corregirnos, para que Dios nos dé de su palabra y nos corrija a través de su palabra. Ahora, cuando Dios obra en nuestra vida, porque dice que lo que va a actuar en nuestra vida, ¿qué es? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy día también la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. La palabra de Dios nos da con todo muchas veces. La cosa es si realmente estamos recibiendo la palabra de Dios. Permitir que la palabra de Dios te corrija. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios obre en tu vida? ¿Es tu deseo que Dios hable a tu vida? Y si Dios te corrige, ¿estás abierto realmente, deseoso, una tierra fértil, tierna para recibir su palabra? ¿Recuerdan las 4 tierras de esta parábola que Cristo mostró? La palabra del sembrador salió a sembrar, pero había 4 tierras. Una tierra dura, una tierra de espinos, una tierra de pedregales y una tierra fértil. ¿Cuál fue la que dio fruto? La tierra fértil. ¿Cuál el 30? ¿Cuál el 60? ¿Y cuál el 100 por 1? Mi pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Cuál de estas 4 tierras quisieras ser cuando la palabra de Dios llega a tu vida? Debemos ser como la 4ª tierra, debemos ser receptivos, y la palabra de Dios es viva y eficaz, cumple la voluntad de Dios. Pero mientras sigamos tercos en desobedecer, en no hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios tiene que seguir haciendo? Seguir disciplinando. Hasta que clamemos a Él, hasta que le busquemos. Señor, ayúdame en este momento, en esta situación. Necesito que me guíes, que me muestres. Ahí Dios, ahí estamos abiertos a recibir su palabra. Y cuando estamos abiertos a recibir su palabra, ¿qué es lo que Dios hace? Según este pasaje de Jueces capítulo 6, envía a un varón, a un siervo suyo, y da su palabra. Y da su palabra de corrección. Un corazón que se aparta de Dios necesita ser confrontado. ¿Con qué cosa? Con la palabra de Dios. Pero cuando eres confrontado con la palabra de Dios, ¿la recibís? ¿Conforme es la misma palabra de Dios? ¿O la rechazás? ¿O te enojás? Porque vieron que cuando dicen algo que no nos gusta, ¿qué pasa adentro nuestro? Hay una cosa que se llama orgullo, ¿sí o no? ¿Y qué se cree que me va a venir a decir? Y tal vez Dios obró en algún hermano o en tu pastor que te va a dar tal vez con algo de la palabra de Dios, o está viendo algo, Dios le está mostrando algo y te confronta,
¿Y cómo respondes a eso? ¿Cómo te sentís con eso cuando llega el momento? ¿Sos receptivo a la palabra de Dios o rechazás la palabra de Dios? Entonces un corazón que se aparta de Dios necesita ser confrontado. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Le voy a pedir a Leandro que lo lea. Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Gracias. El que encubre sus pecados, ¿qué es lo que va a pasar según este pasaje? No prosperará. ¿Qué debemos hacer? Confesar a Dios nuestros pecados. No somos buenitos. Cuando Dios está dando su disciplina y entendemos que es disciplina de Dios, ¿qué debemos hacer? No encubrir el pecado. Ya sabe Dios que sos un pecador. Ya sabe Dios que estás pecando. Confesá. Arregla tus cuentas con Dios. Porque si no, no puede seguir Dios avanzando en los planes que tiene contigo. Fíjense en el libro de Jueces cómo el pueblo iba, no es que iba haciendo un círculo. Algunos piensan, no, era un círculo vicioso eso. No, era algo que caía más abajo todavía. Si se fijan inclusive en los mismos jueces, hay un declive, hay un decaimiento en su vida espiritual también. El más conocido que sabemos, ¿cuál es? El fuerte, ¿no? Sansón. ¿Sí o no? ¿Terminó mal? Fue utilizado por Dios. Dios lo utilizó igual, pero terminó mal. ¿Por qué? Por sus pecados. Gedeón, en el mismo personaje que vamos a estar viendo, Gedeón, ¿qué era? Un hombre que dudaba. Distinto a Otoniel, que fue el primer juez. Se llevó todo puesto Otoniel. Otoniel escuchó la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y él marchó y obedeció y conquistó y Dios lo bendijo. Pero mientras vas avanzando en el libro de Jueces, va cayendo en la vida espiritual de los líderes, del pueblo, y cada vez peor. Hasta que llega un punto que ya no están clamando tanto a Dios al final. Pero en este punto nos notamos de que Dios está obrando en su pueblo para que clame a Dios, para que salga del pecado, para volverse a la palabra de Dios, a obedecer a Dios en su vida y que pueda cumplir el plan que Dios tiene para sus vidas. Pero el pueblo de Dios debe realmente volverse a Dios, volverse con su corazón a Dios, de confesar el pecado, apartarse del pecado y permitir que la palabra de Dios obre en su vida. Fíjense lo que nos dice el Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Llegaron? Dice este pasaje, antes que fuera yo humillado, dice el salmista. ¿Cómo andaba? O sea, fue humillado. Me parece que está torcido los tiempos acá, pero antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué dice? Guardo tu palabra. ¿Por qué ahora guarda su palabra? Porque fue humillado. ¿Por qué fue humillado? Porque andaba descarriado. Se descarrió, fue humillado y ahora guarda la palabra de Dios. Entonces, cuando te topás con esta verdad, ¿cuál es tu vida hoy día? ¿Cómo es tu corazón delante de Dios? Un corazón que confía en la palabra de Dios. Es el tema principal de todos los mensajes que vamos a estar dando. Un corazón que confía en la palabra de Dios.
¿Cómo está tu corazón realmente en cuanto a realmente apartarte de la palabra de Dios? ¿Eres un hijo de Dios que se aparta de la palabra de Dios o un hijo que está pendiente, siguiendo la voluntad de Dios para su vida? Y si hoy notas que tal vez estás ahí a medio, a mitad de camino, 50%, 50-50 pueden decir algunos, 60-40, 30-70 tal vez, pero volvete al 100% a Dios. Dios no quiere un corazón a medias, Dios quiere todo tu corazón, confiando plenamente en su palabra, en su voluntad, en los planes que Él tiene para contigo. Pero si te encontrás como el pueblo de Israel en este libro de Jueces, capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo, estás haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que podés estar esperando si eres un hijo de Dios? Disciplina. Y si estás tal vez notando que Dios está llamándote la atención con disciplina, ¿te estás volviendo a Dios, clamando a Dios para que Él te muestre su voluntad nuevamente y te corrijas? Eso es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios no envió primero liberación, Dios envió primero su palabra, porque sin corrección no hay necesidad de un verdadero arrepentimiento para volver a obedecer la palabra de Dios. Entonces el problema no es lo que te pasa, las circunstancias, sino que ¿en qué te estás apoyando? ¿En qué realmente estás confiando? Entonces les invito, vuelve a obedecer la palabra de Dios y Dios comenzará a hacer esta restauración en nuestra vida. Dios puede restaurarnos, Dios puede levantarnos y puede realmente hacer cumplir su voluntad en nuestras vidas. Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros, pero si estamos apartándonos de la obediencia a su palabra, no podemos esperar otra cosa más que corrección de Dios. Entonces les invito a poder orar en esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios claro, un Dios, Señor, que se revela a nosotros claramente a través de tu palabra y podemos notar, Señor, cómo eres un Dios misericordioso, paciente, un Dios que tiene misericordia de nosotros, que sabe, Señor, que somos polvo y que también volveremos ahí. Y que te necesitamos, Señor, en medio de la confusión, en medio de los problemas y de las luchas que tenemos, de nuestra debilidad. Te necesitamos, Señor. Y si hay alguien que hoy día se está apartando de ti, que tú, Señor, puedas ayudarnos a cada uno a volvernos a ti, a confiar plenamente en tu palabra, a obedecerte de todo corazón y que tú, Señor, nos corrijas y podamos tener un corazón tierno para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos bendigas, Señor, en este día y que nos ayudes, Señor, a poder obedecerte de todo corazón. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, buenas noches a todos.